Bienvenidos amigos a El Poder de la Palabra, una nueva edición que hacemos a través de TLR todos los miércoles a la hora 21. Hoy de nuevo instalados en el Bar Tabaré. Les hemos dicho que hemos sacado el programa desde el estudio de televisión y hemos recorrido algunos lugares emblemáticos de nuestra querida capital. Y no es la primera vez que estamos aquí en el Bar Tabaré, nos atienden tan bien que hemos retornado. Y hoy para recibir a una colega, periodista, escritora, editora y ahora jerarca. Y ya van a ver de qué hablamos. La señora Mónica Botero. ¿Cómo andas, Mónica? Bien, bien, bien. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Por favor, un gusto. Y además acá, como decías, el Bar Tabaré es donde uno se siente. ¿Verdad que sí? Siempre cómodo. Un lugar hermoso. Ahora le voy a contar a la gente que haya, todavía capaz que hay alguien que no lo conoce, yo ahora le voy a contar algunos detalles. ¿Cómo te lleva la vida de jerarca del Instituto de Mujeres? En realidad, tú me definiste como jerarca. Yo me siento política. ¿Funcionaria? Política. Ajá. Política. De alguna forma acepté y decidí transformarme en una política. ¿Por qué mujer política? Después te explico por qué. Porque podría decir solo política. Claro. Pero en general las mujeres políticas decimos que somos mujeres políticas. Está bien remarcar eso porque a la mujer le había costado, le está costando todavía, creo yo, estamos acceder. reafirmando eso, un compromiso no solamente para hacer política, sino para hacer política con lentes de género, como queda bien decir hoy porque lo dicen los organismos internacionales. Y en realidad estoy más cómoda de lo que pensé. Ajá. Extraño menos el periodismo de lo que pensé. ¿Sí? Quizá porque también me di cuenta que hacer política tiene mucho de comunicar. O en todo caso, en la forma que yo elegí de hacer política, me he dedicado mucho a comunicar, a explicar por qué es importante reivindicar la política, el ejercicio de ser dirigente político. Hoy la moda es, bueno, uno a veces se caracteriza por ir contra la corriente, pero bueno, es una forma de ver las cosas. Hoy está de moda decir yo no soy político, como forma de tener un capital político, o por lo menos un capital electoral. Resulta que en los últimos años quienes se han dicho no políticos, lo han hecho como una forma de plantear que van a hacer una nueva forma de política. Ajá. En realidad lo que demostró quienes se enorgullecían de decir yo no soy político, lo que demostró ha sido en general un desprecio por la democracia y por la democracia que está comprobada que es, con todas sus imperfecciones, lo mejor, la que garantiza la convivencia, la libertad. Las sociedades que están más avanzadas, que tienen mayor porcentaje de gente con sus necesidades básicas satisfechas y más feliz, es la que ha optado por esa democracia que criticamos y que justamente se mejora porque la podemos criticar. Y quienes han venido de afuera, de cualquier signo, para un lado y para el otro, han demostrado que los resultados terminaron convirtiéndose en regímenes autárquicos o en regímenes mucho menos democráticos de lo que eran cuando asumieron los que llegaron al gobierno. Entonces yo reivindico el ejercicio de la política tradicional, me reivindico perteneciente a la generación del 83, los que teníamos 20 años en esa época y empezamos a hacer periodismo o a hacer política. Y esa generación que surgió del diálogo, de reivindicar los valores democráticos, porque veníamos de sufrir otras cosas. ¿Dónde estabas el día del acto del obelisco, por ejemplo? Ya trabajaba como periodista, pero no cubría, no jugaba en la A. Claro, en las Grandes Ligas. Estaba con mi madre entre la muchedumbre, allí en el río de Libertad. Sí. Recién te escuchaba y me imaginaba un montón de preguntas que se me ocurren. ¿Qué diferencia hay entre ser periodista, sobre todo vos que tuviste responsabilidades varias a lo largo de tu carrera, ¿sí? Primero, y permitime, quiero que se entienda bien, primero porque eras una mujer periodista. Ya ahí había una responsabilidad especial, porque seguramente te mirarían con más de un lente. Segundo, porque después fuiste directora de galería
Y eso también era una responsabilidad. Y ahora tenés otra responsabilidad. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Bueno, para empezar, siendo periodista y los 35 años que viví de esto y estuve comprometida con este trabajo, implicó que lo que importa es el público, quien nos está leyendo. Uno trabaja para el lector, sí, uno trabaja, a veces puede sonar un poco declamatorio, pero es real. A mí no me importaba siendo periodista, si yo tenía que dar una información o hacer un artículo, una entrevista, si esto beneficiaba o no beneficiaba a alguien. Yo consideraba que en ese momento era adecuado hacerlo y que si era una noticia, contaba con esa información, había que darla y no estaba analizando a quién embromaba o no embromaba. Claro. Uno después cambia el chip. Hoy me pasa que digo, por ejemplo, hace unos días surgió una información, se publicó un informe supuestamente mostrando algunos niveles de corrupción con una organización y el gobierno, y claro, yo me di cuenta que ya tengo el chip de política y dije, y esto justo ahora complica una situación que... Y sin embargo, entendí a las periodistas que dieron ese informe y dije, ellas están buscando, el deber de ellas es hacer lo que... informar. O a veces me dicen mis compañeros del Partido Independiente, che, ¿cómo te pegó Mengana? No, pero es amiga mía. Sí, pero te pegó. Bueno, no me pegó, está haciendo lo que tiene que hacer. Claro, pasa que el comentario es blanco sobre negro. Claro, entonces yo ahora siento que puedo entender un poco las dos partes. En la campaña electoral, por ejemplo, me enojaba con otros políticos, pero nunca con mis colegas, salvo quienes ostensiblemente militan para un lado o para el otro. Claro. Pero no es la mayoría de los colegas está comprometido con hacer bien su trabajo, y más ahora que los medios están en crisis y que lo que hay que defender es la sostenibilidad de los medios. Claro. Entonces, lo que tratan es de hacer su trabajo lo mejor posible y no hay que enojarse con eso, ¿no? Ya voy a seguir contigo, pero antes me decías que conocías el bar Tabaré. Sí. Bien. Yo creo que casi todos, por lo menos los montevideanos casi todos lo conocen, pero por si hay alguien que todavía no se haya advertido de las bondades de este lugar, en el año 1919 Alfredo González inauguraba esto, el bar Tabaré, un fiel representante de un tipo de comercio que se expandió en la primera mitad del siglo XX. Las esquinas de los barrios veían crecer negocios contiguos a la casa de sus dueños, donde almacén y bar ocupaban espacios diferenciados, pero casi siempre vinculados. Solitario es en el punto más austral de Montevideo y tímidamente rodeado por el faro, la casa de Juan Zorrilla, la cárcel y pocas construcciones más fueron en sus comienzos un almacén de barrio y un bar de pescadores. Terminaba por entonces la Segunda Guerra Mundial y en el mostrador, que se mantiene hasta hoy, se acodaba, por ejemplo, Pepe Corvina, el pescador de la zona que protagonizó primero la canción de Enrique Strázulas, inmortalizada por, me tendría que parar, Alfredo Citarrosa, y luego su exitosa novela. Hay quienes dicen incluso que Carlos Gardel también habría calentado el pico acá en este bar antes de cruzar a tocar en el decrépito rancho siglo XX. Y dicen también algunas leyendas que Odulio Varela contaba en sus mesas las hazañas del recordado triunfo celeste en Maracaná. Hasta 1993 estuvo en manos del pontevedrés Eladio Rial, recordado con mucho afecto por los vecinos, y ese año el bar cerró sus puertas para reabrir como pub y restaurante, pero, manteniendo con mucho celo el mobiliario y la arquitectura original, cosa que ustedes notarán se mantiene hasta el propio día de hoy, ¿no? Hasta el mismo día de hoy. El Café y Bar Tabaré tiene 102 años de historia y fue elegido como uno de los 100 mejores bares del mundo. En la actualidad, Café y Bar Tabaré mantiene intacta su mística, siendo un referente tanto como bar, así como restaurante de nuestra querida Montevideo. Así que aquí estamos, charlando con Mónica Botero. ¿Era buena estudiante, Mónica, cuando ibas a la escuela y al liceo? Sí, era ¿sí? Bastante. No, nunca era la top, no era, ni tampoco era traga. Como se verá, era el pico lo que me ayudaba. Ya eras habladora.
¿Qué pensabas cuando eras chica? ¿Qué pensabas? Porque seguramente no periodista. ¿Sabes que en la escuela, ahora que me preguntabas eso, en la escuela me decían la diputada? No. Y espero, ¿Por qué? ¿Pero qué te... es mi deseo, porque yo porque me mandaba discursos, yo qué sé, en cualquier discurso en la escuela y bueno, del color de la sobre cosas, la rayuela, claro, defendía a unos y a otros, hacía alguna arenga en las fechas patrias, me escribía el discurso. Y ahí no era, era como para ser abogada. Sí, en realidad un poco sí era lo que soñaba. Ah, mira. En la escuela pensé que podía llegar a ser abogada. Siempre supe que iba a escribir. Mira. Desde los 7 años que empecé en la escuela de declamación. Mira. Mi madre siempre me preguntaba, ¿te gustaría hacer esto? ¿Te gustaría hacer eso? Yo decía, ¿sí o no? Eso. Pero algunos, viste, que los meten ya derecho y no le preguntan. Pero a mí, y más en nuestra época, ¿no? No me preguntaron y a mí me gustó. Y ahí aprendí a... No es solamente eso de hacer ademanes, la declamación. Implicó la Escuela Nacional de Declamación, que siempre la reivindico como mi formación. Mira. Vos aprendías a entender un texto, a entender qué era lo que quería decir un poema. A los 7 años, que te hablen sobre las metáforas y sobre qué quiso decir cuando en realidad dijo una cosa, qué estaba queriendo simbolizar, por qué había que interpretar un texto de determinada manera, era una cosa, no era común. Y yo creo que me ayudó a desarrollar un músculo. Mira. Que bueno, que desde esa época, desde prácticamente que aprendí a escribir, supe que iba a seguir escribiendo toda mi vida. ¿Y en el liceo siguió esa especie de... Sí, en el liceo, ya en segundo liceo, dije un día que quería ser como Víctor Hugo Morales. No me digas. Era el año 77. Que te gustaba cómo hablaba. Yo quería ser como él, quería ser relatora de fútbol o comentarista. No, mentira. Y quería ser periodista deportiva. Y dije, yo voy a ser periodista deportiva como Víctor Hugo. ¿Eso es un sueño pendiente o ya no? No, lo concreté, porque mi familia está vinculada al fútbol bastante. Sí. Mi papá, mi abuelo fue arquero de Nacional, mi papá Liverpool. Y el mundo del fútbol era lo que conocía. Además en mi casa, mi papá era íntimo amigo de Rodolfo Larrea, de Fidel Russo, de toda esa barra. Ese mundo era parte de nuestro mundo. Entonces, dedicarme al fútbol para mí no era una cosa rara ni ajena. Pero decirlo en 1977 no era un pecado capital. Tampoco una cosa común. Más bien. Les hacía gracia a mi familia. Pero bueno, un día me leía el gráfico en la casa de mi abuelo, lo leía escrupulosamente y leía Radiolandia, cosa que me ayudaría mucho después en galería, para hacer galería. Igual estaban en las antípodas. Claro, yo leía las dos cosas, que era lo que llevaba a la casa. Cultura general, Mónica. Y un día convocan a un concurso en el gráfico para jóvenes menores de 18 años, yo me presenté y gané el premio. Y a partir de ahí... el jurado era Muñoz, José María Muñoz, el director del gráfico, que ahora no me acuerdo el nombre, y César Luis Menotti. Mirá vos. Y entonces, bueno, gané el primer premio y con ese recorte me fui a recorrer redacciones. ¿Pero en qué consistía el concurso? Era una composición, había que escribir algo sobre el Mundial de Argentina. Venía el mundialito en el 80 y el premio era venir a Montevideo y ver el mundialito. Mira. Y bueno, un buen día llaman a mi casa y me dice un señor, un periodista que trabajó contigo en Canal 4. ¿Quién? Era el corresponsal del gráfico. Ah, mira. Franklin Morales. Mira. Qué horrible que no me salía. Morales. Me llama por teléfono y me dice... Queridísimo colega, permitime, queridísimo colega, una enciclopedia viviente. Sí, un genio. Un genio, sí. Bien. Y me llama y me dice, mira, soy el corresponsal del gráfico, te llamamos porque quiero conversar contigo, porque tú ganaste el premio y nos sorprendió un poco, ¿no? Sí, y que quiero visitarte. Y yo pensé que era una broma. Y de alguna de mi familia, que son muy, muy bromistas. Y al rato apareció Franklin Morales en mi casa y... ¿Lo conocías? ¿Lo ubicabas? Yo sabía quién era, claro, lo miraba todos los días. Ahí está, cuando viste al señor viste que era cierto.
Claro. No Sí, sí, porque además yo iba al fútbol, seguía toda la transmisión de Víctor Hugo. ¿Algo? No, después no. No es fácil, ¿eh? No. Ni relatar ni comentar. No. O sea que el fútbol terminó en esa... Sí. Después entré al día a deportes. Porque me fui a recorrer redacciones. No lo sabía, y entonces un día... ¿estabas trabajando en el día haciendo deportes en qué año? 81. Las primeras notas fue en el 81. Ahí agarraste 82. Al Nacional campeón del mundo. Sí, ¿no? La década brillante del fútbol uruguayo. Sí, pero te imaginas que no me mandaron a hacer fútbol. No, yo tenía 18 años. ¿Qué te mandaban? Me mandaban a cubrir. Cubrí, por ejemplo, un torneo de golf en el Cerro. Maravilla. Me tomaba el 185 sí, y claro. iba. Si yo iba a ver a Liverpool en la cancha de Rampla. Claro, sí, más bien. Vamos arriba. ¿Qué problema tenés? Pero, mija. Cubrí un torneo de bowling, un torneo de natación acá en el Nautilus, acá abajo. Sí. Bueno, y alguna vez me mandaron a la CE a tomar nota para dar algún resultado. Claro. Yo me fuera asustada y a la cancha de la Luz. Lindo. Había ido toda la vida a las Igual. Decime que nunca pasaste un sudor. No. ¿En serio? No. Qué bien. Yo iba y me sentaba con mis colegas, que me tenían adoptada. Entonces, por ahí, y bueno, y por ejemplo, Julio Toyos se sentaba al lado mío en la redacción. Toyos. Sí. Bueno, como dice. Julio Toyos. Bueno, él en realidad siempre fue como muy buen compañero en ese aspecto, en cuanto a que me ninguneaba mucho, ¿no? En la sección de deportes, y sin embargo él me decía, usted de acá no se vaya. Usted aguante porque no le va a dar el gusto, y tuve por aflojar varias veces. Porque más allá de la broma que yo te hago de que si nunca pasaste un calor, creo que eran todos gente muy respetuosa. Sí. Muy respetuosa. Sí. Grandes periodistas. A veces la discriminación viene por el ninguneo, ¿no? Por el no visualizarte, por el no incluirte en las conversaciones. No viene por una cosa como agresiva, explícita. ¿No? ¿Me permitís hacer una pausa, Mónica? Claro. Señores, hacemos una pausa en esta charla que tenemos con Mónica Botero. Volvemos de ella y seguimos charlando hasta dentro de un rato más. ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¡Ja! ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. La Ultra E, inflando tus sentidos. Ultra E, la magia detrás del cine. Vaya, no te lo pierdas. Seguimos, amigos, aquí estamos hablando con Mónica Botero en esta nueva edición del Poder de la Palabra. ¿Cuándo dejaste de lado todo eso y empezaste a hacer otro tipo de periodismo, Mónica? Bueno, justamente cuando empezó toda la movida por la salida de la dictadura, la redacción del Día necesitaba renovarse, necesitaba, venían los periodistas de política, venían muy cascoteados, habían vivido de informar de comunicados oficiales, habían sido prohibidos. Igual la gente los veía mal porque los tenía como comunicadores del régimen. Claro, cuando en realidad, como todo el mundo, hicieron lo que pudieron. Exactamente. Y bueno, entonces ahí se incorpora como gente nueva a la redacción, como Claudio Paulillo, que ya venía de algún par de años antes. Roger Rodríguez, Selma Lizardi y algunos otros que estaban. Bueno, Raúl Ronzoni fue el que me dijo, pero ¿y a vos no te interesa hacer política? Que estás ahí atrás de la pelota, ¿qué? Por favor, que ahora que vienen épocas
vos sos periodista, tenés que... Y bueno, y entonces un poco a instancia de Raúl pasé a cubrir los hechos que llevaron a la salida de la dictadura, ¿no? La vuelta de Citarrosa. Una época muy fermental, Mónica. Claro, cuando los hijos de los exiliados los mandaron a ellos primero, Sí, había señor. hijos de presos políticos también, Sí, señor. que venían en 2 ómnibus enormes, llenos de chiquilines, con unas caravanas gigantes. Bueno, el acto del obelisco obviamente no me tocó, pero me tocaron, Claro. me tocó sí el acto histórico del PIT-CNT, que era el primero que se hacía Sí, señor. en 10 años. Bueno, ese tipo de... Bueno, y después, todo el proceso del Club Naval. Claro. Sí, las elecciones internas. Todo las, eso las elecciones nacionales del 84. Sí, ahí también trabajé en Opinar, Ajá. porque Claudio, fui a sustituir a Claudio, que tenía otras, ya era corresponsal de France Press. Y Claudio Paulillo fue un gran periodista de este país, primero de radio. Yo no sé si no llegué a coincidir con él unos días en El Espectador. Sí. Después fue periodista de búsqueda, después director de búsqueda, ¿no? Como secretario de redacción, jerarca. Sí. Y nos dejó hace un tiempo después de bancarse una enfermedad de esas tremendas con las cuales casi siempre perdemos. Exacto. Digo, por si hay alguien 3 que no sabe años quién ya. es Claudio. ¿Ya 10 años? Y dejó Mira una vos. marca, ¿no? Una Sí, marca claro. muy importante. Sí, la vara muy alta. Ajá, exacto. ¿Seguías estudiando? No, enseguida, cuando empezó toda esta movida del 83 que me parecía tan apasionante, Claro. la Facultad de Derecho dejó de parecerme interesante. Claro. Lo cual quizá hoy lo veo como un error. Claro. ¿Llegaste a entrar a la facultad y Sí, hacer algo? sí, di Bien. algunos exámenes, Mirá. pero claro, lo otro te seducía de una Te manera atrapaba. que... Te Exacto. atrapaba. Fueron años complicados, ¿no? ¿Pasaste por algún momento embromado? No. No. Teníamos un secretario de redacción en El Día maravilloso, Pancho Artigas, Sí, señor. que cuando nos mandaba a cubrir estas cosas nos decía, no quiero mártires, abajo del palo no se ponen, ¿no? Bien. Y esa fue una de las mayores enseñanzas que recibí en periodismo. Nosotros no somos los protagonistas y no somos los que nos tenemos que poner en víctimas. Claro. Nosotros vamos a contar lo que pasa. Claro. Y si queremos contribuir en algo a la sociedad, es en contar lo que pasa. Claro. No en ir a contar, hacernos los héroes en primera persona y a contar cómo lo que nos hicieron a nosotros. Eso no va. Lo que va es qué es lo que está pasando y cómo esto puede cambiar nuestras vidas, ¿no? Y esa fue una gran lección. Él no dijo todo eso, porque era muy pragmático. No, sí, claro. Pancho nos Decía decía, 3 frases y chao. no quiero víctima ni mártires, no se me pongan abajo de ningún palo, Claro, ¿no? claro. ¿Cómo llegás a búsqueda? Bueno, en el medio, entre el día y búsqueda, hice algunas vueltitas porque no fuimos del día para fundar un diario que duró 20 días, pero toda esa barra joven del día nos fuimos. Claudio, Selmar, fundamos un diario que era divino y duró 20 días, Tiempo de Cambio. Ah, sí. Estaba Tomás Lin, Hugo Sí, señor, Alfaro. sí, señor. Ahí sí que eran grandes las Sí, grandes sí, ligas. ¿eh? sí, yo estaba como... Era el Barcelona o el Real Madrid. Totalmente. Pero bueno, no funcionó, La Plata que nunca llegó, bueno, Mirá. fue un desastre. Y cada uno hizo lo que pudo. A mí me ofrecieron una beca en Cuba. Entonces me fui para allá, era una beca de UNESCO para periodistas jóvenes. Me fui quedando, hice una pasantía en la agencia en Prensa Latina, me terminaron contratando. Vine acá, estuve un tiempo en la oficina de acá, pero después me fui para allá. Y de allá, como tenía un pasaporte que para Cuba era valioso, porque podías entrar a cualquier lado, me mandaban a recorrer Centroamérica, en plena guerra en Centroamérica. Tremenda experiencia. A cubrir suplencias en Brasil, en otros lugares. Y había salido Brecha, estaba en el staff fundador de Brecha y escribía notas desde allá. Y bueno, después volví porque hice un proceso. Ser periodista y vivir en Cuba es contradictorio, porque evidentemente... Sí, claro. No. Y entonces volví y ahí me llamó Danilo Arbilla para empezar en búsqueda y ahí empecé y estuve 29 años. Ahora vamos a hablar un cachito de eso, pero en tu currículum dice que también fuiste corresponsal del Washington Post. Sí, fui periodista de referencia, lo que ellos llaman stringer. Es el periodista o la periodista que apoya al corresponsal que está en Buenos Aires, después estuvo en San Pablo. Primero en Buenos Aires, después en San Pablo. Pero cuando vos le ofrecías notas y si a él le interesaba, bueno, vos venías, lo ayudabas a hacer entrevistas, agenda,
le dabas el background. Sí, sí, sí. Eso que decías de Cuba, que es entendible, como lo decís, seguramente igual te permitió crecer mucho, ¿no? Por supuesto, sí. Yo, si hay algo que no puedo decir, es que no me trataron bien. Al contrario, estaba llena de privilegios. Mirá. Pero bueno, eso no impide que uno claro. vea determinadas sí, sí, cosas. Sí. ¿no? Sí, la realidad es como es y no como... Pero tuve experiencias que realmente hoy forman parte de los libros de historia, ¿no? Claro, como claro. encuentros, charlas con Fidel, bueno, lo veías a cada rato porque Sí, sí, tenía claro. que cubrir cosas Claro. y con los grandes artistas cubanos de los 80, Claro. con atletas, conocí Sí. a Armando, no me puedo acordar el apellido, que fue el primer astronauta latinoamericano que había Ajá. ido con los rusos al espacio. Mirá. Y llegaba todo tipo de personalidades. Sí, Conocí claro. a Sendik también allí cuando Mirá. se fue a tratar por su problema de salud. Sí, sí. Sendik padre. Sí, sí, claro. Y bueno, y García Márquez estaba en el cine sentado al lado cuando vos Mirá. ibas al cine, Mirá te qué aparecía. Yo qué sé, Claro. era una época en que además los cubanos estaban pasando por un periodo bueno. Y en búsqueda, tremendo crecimiento también. Porque terminás Sí. de directora Para mí, sí. de algo grandioso para búsqueda, ¿no? Para Como fue mí, Galería. búsqueda fue, ahí sí que sentí que jugaba en las ligas mayores, sentí que estaba con todos los colegas que admiraba, sentí que estaba donde todo el mundo quería estar. Si Claro, estabas en sí, periodismo sí, sí. escrito, querías estar ahí. Era una escuela de periodismo. Sí. Y ahí me sentí desde el primer día que llegué, yo era parte. Mirá. ¿no? Y fue quizá Mirá. el primer lugar profesional donde llegué y sentí que era parte de ahí. Vos no sos un ejemplo de discriminación, ¿no? ¿O sí? Bueno, sí, ¿Sí igual? sí, digamos. A pesar de todo lo que has contado. Digamos, todas las mujeres de mi tiempo y de tiempo anterior Sí. hemos necesitado de un apoyo, de un varón, Ajá. lo que las feministas llaman el macho solidario, Ajá. que nos tirara para arriba, Ah, sí. ¿no? Porque si no, al no tener mujeres en situaciones de poder, es muy difícil que... Sí, por sí sola lleguen. Porque como en ese momento no había facultad, que no había en la política, hoy pasa, ¿no? Sí, sí, Si claro. vos no tenés un varón, quizá hoy capaz que somos más mujeres que estamos para Que tironean. para ayudar a otras, pero los vínculos se dan por vínculos sociales. Vos generás confianza, no en el mal sentido, sino que generás confianza o ves cómo trabaja otro, como en espacios sociales. Claro. Si son todos de varones, es muy difícil. Claro, claro. Bueno, y en este caso para mí fue Danilo y fue también las buenas referencias que tenía de quienes habían sido mis compañeros, ¿no? Ajá. El propio Claudio Sí, sí, claro, y tantos claro, otros. claro. Alfonso Leza, que estaba también en ese equipo, Álvaro Amoretti, yo qué sé, después vinieron Sí, 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 otros, sí. muchos otros. Aber con Gabriel Pereira, todos pasaron por búsqueda. ¿Fue una escuela de periodismo? No sé si lo es hoy. Claro. Capaz que sí. Capaz que dentro de 10 años decimos, che, la gente que está trabajando hoy en búsqueda también. Sí, es una creo escuela que de hoy periodismo. están en otra etapa, es Pero otra una- etapa, pero fue una escuela. Pero creo que lo fue y Sí, lo sí. fue durante por lo menos 20, 25 años, sin duda. Y hasta el día de hoy nos seguimos reuniendo, ese mismo equipo que con ¿En los que serio? faltan, ¿En pero serio? hace una semana le hicimos un homenaje sorpresa a Danilo Ah, mira. y estaba buena parte del staff de Mira. aquella época, ¿no? Mira. Incluido, por ejemplo, el secretario de redacción, que era Miguel Arregui, Claro. bueno, y una barra qué importante bueno. que hemos seguido Mira. teniéndonos mucho respeto profesional y bueno, construyendo vínculos. Sí, sí, claro. Y bueno, y ahí sí sentí que jugaba la A. Es la A. Ahora, y cuando se te ofrece galería, porque galería de información, de periodismo, eso Sí, poco. Galería fue 12 años después. O sea, yo entré a búsqueda en el 88 y Galería salió en el 2000. Era un buen desafío, pero que te Danilo hacía me había dejar el dicho periodismo. hacía como 2 años Sí. que quería diversificar un poco el público al que quería llegarle y que con el formato diario blanco y negro Sí, claro. había todo un público que él intuía femenino, pero no necesariamente al que no se estaba llegando. Y también había todas unas posibilidades publicitarias Claro, comerciales. que no habían con... Claro. Y yo le dije, ay, pero no me hagas esto, yo no Claro. me voy a ir a hacer una revista para nenas, ¿qué Claro, parece? claro, eso me estaba imaginando. A la Y peor persona. Él pues. dice que yo lloré, pero yo no creo que hubiera llorado, Ah, porque claro. hubiera llorado en tantas otras cosas Eso porque las antes. mujeres no lloran.
No. Porque bueno, yo discutía mucho con él, mucho. Sí, discutía, ¿no? y era duro. Sí, era. Había que saber fue un dónde gran pegarle. jefe, Sí, fue claro. siempre un gran jefe. Yo me sentía con la confianza de una cierta impunidad. Bien. Y entonces le decía muchas cosas que él en ese momento, como tanto, ¿no? Discutía con mucha gente, con muchos compañeros. Sí, sí. Y no era un jefe al que le decían todo que sí. Él tenía mucho, te decía las cosas en broma, entonces los demás le contestaban en broma. Claro. Y él después Pero algunas fondo... cosas las tomaba. Claro. Nunca te daba la razón, pero después las tomaba. Sí. Entonces, cuando discutimos sobre esto, él me convenció a mí y me dijo, mirá, se puede hacer periodismo, esto también es hacer periodismo, es otro periodismo. Lo que pasa es que en Uruguay creen que el único periodismo serio y profesional es el político. Y ya la gente un poco podrida de que la única información sea trascendente. Hagamos periodismo en serio con cosas que tienen que ver con entretenimiento, con cosas que tienen que ver con cultura, con cosas que... Y la verdad es que nos encontró... Le dio tremendo trabajo convencerte, decime la verdad. Sí, yo eso de poner sociales no me terminaba de... fue el gran éxito después, ¿no? Los sociales, con el diario del criterio lunes. Periodístico, además, ¿no? Claro. Yo le decía a los chiquilines que iban a cubrir los sociales, en las embajadas, miren quién habla con quién. Y si no saben quién está hablando con quién, sáquenle fotos y después lo ven. Y después averiguan. ¿no? Porque en las embajadas se dan encuentros que son noticiosos. ¿Lograste que la gente cuando compraba búsqueda mirara primero galería o no? Porque el éxito era ese. Sí. Yo siempre dije, tienen que leer búsqueda, ¿no? Lo importante es que lean búsqueda, después se diviertan, después pero me pasó que la gente decía, leo galería y ya no leo búsqueda o me gusta más. A veces te lo dicen también para darte manija, para que vos te creas importante. Más bien, fuiste la creadora de los... Pero se lo decían a Claudio, y yo le decía, Claudio, esto no puede pasar. Está bien, que se lo digan a él, la estaba gente bien. tiene que leer búsqueda. Está bien. ¿Fuiste la creadora de los de más y de los de menos? No. Las dos cosas que Danilo me dijo que tenía que hacer, que yo hiciera lo que quisiera, pero que había dos cosas que había que hacer. Sí. Sociales y una cosa que fuera como lo in y out. Y le dije, ay, qué horror. Esto de los sociales es de diario de los años 50, de Mundo Uruguayo, es un espanto. Y el otro, el In y Out, es la revista Gente de los 70. Claro. No me digas que hace lo que quieras con el resto, pero esto hay que hacerlo. Y resulta que fue el gran éxito, era lo que la gente leía. Sí. Y bueno, lo hicimos. Lo que la gente comentaba. Sí. Y después lo que hicimos fue meterle cultura, generamos un espacio en gastronomía que realmente acompañó el gran desarrollo de la gastronomía nacional. En realidad le dieron relieve a cosas que eran ninguneadas, de verdad. Sí. De la reunión en una embajada, la gente lo miraba medio con recelo. Y bueno, Galería las posicionó. Y bueno, y después pusimos en tapa, hicimos artículos históricos, como por ejemplo, que no eran ideas mías, eran ideas de un staff de periodistas espectacular. Quisieron hacer en una época en que ya la grieta se podía estar, la polarización política, vamos a hacer notas de encuentros de gente que hace lo mismo pero es capaz de dialogar. Y en la tapa salió Mujica con Larrañaga. Mujica, ministro de Ganadería, y Larrañaga, jefe de la oposición. Y han salido columnas en Clarín, donde Pepe Liaschev, ¿te acordás? El periodista argentino, destacó que eso en Argentina era imposible. Sigue siendo, me parece. Sigue siendo. Es muy uruguayo. Sí, eso se agudizó después, ¿no? Eso es muy en uruguayo Argentina. también, ¿no? Sí. Igual que lo ve de afuera, la cultura cívica que tiene el pueblo uruguayo es subrayable, ¿no? Destacable. Sí, pero bueno, había que mostrarlo en ese momento. Estábamos saliendo de la crisis. A veces lo hacían, pero no querían que se viera. Claro. ¿Sí? Claro. Porque los encontrabas en una mesa de un bar a la vuelta del palacio. Sí. Se habían peleado un rato antes en el hemiciclo pero después ustedes lo empezaron a mostrar, eso es. Y la idea era mostrar eso, y Danilo decía, porque salimos en la época de la crisis, ¿no? En el 2000, en fines del 2000, cuando ya se estaba vislumbrando, había pasado lo de Brasil, se venía lo de Argentina, y bueno, miren, las malas noticias están en búsqueda y no podemos evitar darlas. Vamos a dar buenas noticias porque la gente necesita. Y bueno, y eso fue un poco lo que hicimos, mostrar cosas que estaban buenas, mostrar a los cineastas uruguayos que en ese momento empezaban a surgir toda la movida del audiovisual.
Y bueno, y la industria del diseño y de la moda, que era una cosa menospreciada. Empezamos a tratar a la moda como una cosa seria. Y bueno, y después vino toda también la movida del diseño, ¿no? Que se puede hacer periodismo con esos temas. A ver, se puede hacer periodismo con muchas cosas, ¿no? Igual Sí. hay de repente quien puede hacer periodismo sobre edificios viejos de Montevideo, ponele, y puede ser una buena cosa. El tema es cómo uno lo encara y cómo uno lo resuelve, ¿no? En la mayoría de los casos. Hablando de encarar y resolver, me quedan un montón de cosas para charlar contigo, pero lo vamos a hacer después de esta pausa, que es la última. Venimos para el último tramo de esta charla con Mónica Botero, la mujer escritora, la mujer mamá, la mujer política y hoy la mujer directora del Instituto de Mujeres. De todo eso charlamos en un ratito después de la pausa. Amigos, los quiero invitar todos los martes a las 20 horas a través de TLR, La Noche del Fútbol, donde hacemos el análisis diferente. Junto a un gran equipo analizamos todo lo que acontece con nuestro fútbol. Suscríbete gratis al diario La R Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis Diario La R Digital más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos. Bien amigos, continuamos, ingresamos en el último tramo del Poder de la Palabra de hoy, en esta charla que tenemos con Mónica Botero. Queremos agradecer a Germán Guardado y a Santiago Gómez, los propietarios de este lugar hermosísimo, cálido, muy agradable, que estamos disfrutando esta noche con Mónica. ¿Te acordás del primer libro que escribiste? Sí, claro. Se llamaba Mujeres. No es muy original, no. Toda la temática que abordé fue Álvaro Barros Lemes, que tenía la editorial Montesexto, que estaba haciendo como una serie de libros a propósito de personas destacadas durante el proceso de la salida de la dictadura y el inicio de la democracia. Y entonces me encargó que yo hiciera el capítulo Mujeres. Entrevisté a 25 uruguayas de todos los colores. Era un libro chiquito porque no lo podía hacer muy... Entonces, pero estaban todas. Alba Roballo, tuve la suerte, si no las hubiera conocido. Alba Roballo, Adela Larreta, Matilde Rodríguez Larreta, Jessie Maki, que fue digamos, la legendaria Tupamara, que bueno, después se retiró de la política. En esa época ya estaba retirada, cuando salió de la cárcel estaba retirada, después murió unos años después. Bueno, estaba Sara Méndez, Las Suplentes, había un capítulo que se llamaba Las Suplentes, porque en ese primer periodo democrático el Parlamento, de 130 legisladores, cero mujeres. Y entonces entrevisté a 4 suplentes y que hablaban entre sí, contaban su vida cada una. Y bueno, eran 25, hice como un recorrido ahí con mujeres con las que después Fanny Puyeski, que era la feminista de esa época, de ese momento. Y después seguí un vínculo hace más de 30 años de ese libro, ¿no? ¿Estuviste cerca del Frente Amplio algún tiempo? Sí, claro. ¿Y qué te llevó? Yo no quiero entrar demasiado a hablar de la política y todo eso, porque... Sí. Pero ¿qué te llevó
a distanciarte del Frente Amplio? Bueno, yo a los 7 años, en el 71, ensobraba listas en el comité de base Jacinto Vera con mi mamá. Y mi familia era muy amiga de Julio Castro, no por Frente Amplistas, sino por veraneantes de Cuchilla Alta, que era nuestro vecino, y muy amigo de mi abuelo, colorado pachequista, pero muy amigo de él. Y bueno, y todos esos episodios me marcaron mucho, ¿no? Mi mamá, sin ser una gran militante, mi papá tampoco, mi papá muy amigo de Hugo Batalla toda la vida, mi papá de La Teja. Hay un vínculo natural. Yo hasta el día de hoy me considero una persona de izquierda, de una izquierda crítica, pero bueno, el Partido Independiente se considera también un partido de izquierda, socialdemócrata. Y bueno, yo tuve momentos en que trabajé en CX30, contratada por Germán Araujo, fui cronista parlamentaria, y en esa época estaba muy cerca de las posiciones de Germán. Después estuve en Cuba, y por supuesto que comulgaba con todo aquello, y un poco a partir de la estadía en Cuba fue que empecé a hacer a recoger un poco la vela, porque había cosas que rompían los ojos, sobre todo cuando estuve en Nicaragua, las cosas que vi en la revolución en Nicaragua, el comportamiento de los dirigentes, las cosas que hacían y que decían, a mí me llevó a cuestionarme un montón de cosas. Y si bien con Hugo estuve siempre, la única vez que milité fue en el 85, en el 84 en las elecciones, pues no tenía trabajo, y trabajé con él en su secretaría cuando aquel sorpresivo éxito que sacó 3 senadores y 8 diputados, la lista 99. Y bueno, después empecé a tomar distancia, simplemente... Hugo también salió del frente, salió del Partido Colorado. Claro. Sí. Él también hizo su proceso. Exacto, su ida y vuelta. Y creo que sin dejar nunca de ser un hombre de izquierda. Y bueno, yo no... A partir de que entré en búsqueda, no tuve partido, mi partido era el periodismo. Tomé cierta distancia, voté distintas cosas, pero no me sentía muy identificada. Pero ese espíritu de la lista 99 y las posiciones cercanas al PDC, evidentemente Pablo Mieres siempre notó que teníamos afinidad, y entonces un día cuando le fui a contar que me iba de galería, porque ingenuamente se lo conté, y me dijo, no venís y me contás un poco más, y después que le conté me dijo, ¿y no querés hacer política? Y bueno, ahí empezó una conversación que duró como un año, ¿no? Mi respuesta fue... ¿Estás loco? Ahí va, eso te iba a preguntar. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Estás loco? ¿Estás mal de la cabeza? No estaba mal de la cabeza. Vos estabas mal de la cabeza. Y me dijo, bueno, no sé. Y me dijo, vos ya tenés experiencia, ya tenés una trayectoria, sos una persona respetada, una serie de cosas. ¿Por qué no pones eso al servicio de la política? Las mujeres siempre se están quejando de que no les damos participación. Yo quiero que vos... participes, dirijas. El Partido Independiente necesita mujeres que le den una energía. Y bueno, me llevó un tiempo, porque para mí dedicarme a la política implicaba dejar atrás el periodismo para siempre. ¿Y eso se puede? Cruza el mostrador, no lo vuelve a cruzar. ¿Y eso se puede? ¿Internamente se puede? Bueno... ¿No hay momentos que tenés ganas de contarle a alguien lo que sabés? Sí, una forma de leer la realidad... no se pierde nunca. Yo leo la realidad, a veces incluso digo, esto es del PI, y digo, no, esto es del PI, no, yo soy del PI. Claro. Porque analizo, ¿no? Esto, aquello, lo otro. Sí. Y veo que en ese desapasionamiento a veces estoy poniendo en juego una forma de ver el mundo que es con la que viví toda mi vida. Pero creo que sí. Poderse se puede. Las herramientas, la mejor parte del oficio la podés usar para hacer política. La mejor parte quiere decir el entender los puntos de vista de todos, el que cuando querés hay que estar informado para hacer política, hay que estar informado, tenés que hablar con todas las partes y tener que escuchar los argumentos de todas las partes y tenés que saber hacer preguntas. Bueno, eso a mí... puse en juego esas herramientas. Más bien. Y creo que me ha ido bien. Con los votos no fue bien. Pero no fue bien. Pero la primera vez también. Sí, para mí.
no para el claro. partido No, pero que para vos. cayó a un tercio de su, Sí, sí. de su Bueno, pero caudal para vos electoral. es la primera vez. Para mí sí, lo que he aprendido, a veces uno cree que ya no tiene más cosas para aprender. No. Y Sí, cuando sí decidí que sería. dedicarme a esto tenía 55 años, pensé que ya no podía aprender. Y la Todos los cantidad de cosas que he aprendido en los últimos 2 años, tanto de hacer política como de hacer gestión pública, realmente es increíble, ¿no? No estaba loco, Mieres. Ay, yo qué sé, no sé, pero a mí me convenció, entonces bueno, ahora hay que seguir para ¿Es adelante. fácil convencerte? ¿Te convenció Danilo Arbilla? ¿Ahora Sí. te convenció Pablo Miedes? No, Daniel Arbilla no me tuvo que convencer de nada, mi sueño era llegar a búsqueda, o sea no, que... pero cuando te dijo que hacías galería, le dijiste que no. Ah, ¿sí? eso sí me convenció, Sí, de eso sí me Te convenció. convenció. ¿Y te convence el tiempo de la función pública, Mónica? Para una mujer re-ejecutiva. No. Pero bueno, Es lo que hay. Es lo que hay. A cierta edad lo que tiene de bueno es que uno no Tolerancia. se revela contra lo que no puede cambiar. Ajá. Contra lo que sí. Tengo mis discusiones con el ministro. Yo tengo un ministro por Sí, encima. señor, el señor Martín Lema. Y tengo mis discusiones siempre muy afectuosas, Ujú. pero fuertes. Y el otro día me dijo una funcionaria, ¿ese con el que hablabas era el ministro? Sí. Porque yo me siento confianza de decirle, Ujú. de defender mis posiciones y él las de él. Y siempre llegamos a acuerdos, hasta ahora no hemos tenido, pero bueno, trato de cambiar o de mejorar lo que veo que se puede. Ujú. Lo que no se puede lo acepto y trato de seguir para adelante con las reglas del juego que hay, ¿no? ¿Te considerás feminista? Sí, claro, desde el Ujú. principio. Ajá. Desde el principio, y además hago cuestión de usar la palabra, es lo mismo que política. Ujú. Lo de feminista ahora capaz que da menos miedo, pero hace 30 años decir soy feminista era como decir, Sí. era casi ser delincuente, Sí. ¿no? Y el feminismo es tratar de que las desigualdades biológicas no perpetúen desigualdades sociales. Ujú. De eso se trata. Tenés una compinche ahí, ¿no? Después hay Sí. muchas versiones del feminismo. No, claro, ¿No? sí. Sí, sí, que además creo que todo el mundo sabe de qué hablamos. Tenés una compinche ahí en esa trinchera, ¿no? Una tal Beatriz Argimón. Sí, sí, claro. Son medio parientes, puede ser. Sí, no, somos comadres, como decían las Bueno, viejas. sí, claro. Pero al sí. dicho de hoy habría Sí. que explicarle, ¿no? Somos muy, muy amigas hace unos 25 años, Ujú. de esta vuelta, ¿no? De que sí, claro. yo empecé a escribir notas y ella era una diputada que me llamaba para darme para adelante. Claro. Y a partir de ahí, además por un tema de edad, porque todo ese grupo de mujeres políticas que venían de la salida de la dictadura eran mayores, eran la generación de Glenda y Sí, sí. Margarita Es Perkovich, verdad. con quien nos queremos mucho. Y ella y yo teníamos edades similares, entonces empezamos a tener como a construir una amistad más allá de lo profesional. Y bueno, nos hemos acompañado mutuamente en momentos muy difíciles. Ella pasó en la política en momentos muy Sí, sí. difíciles, fue varios años, la dejaron afuera del Parlamento por haber presionado lo que presionó para que saliera la cuota, por ejemplo. Sí, sí. Y otras Para que hubiera reivindicaciones mujeres, sí. que en el Partido Nacional eran batallas muy duras de dar. Ujú. Y bueno, y ella me apoyó a mí también en momentos difíciles, personales. Y bueno, es una hermana de la vida que hoy tiene una changuita complicada, Sí, claro. pero, Bueno, pero no- que la voy a recuperar en Sí. el 25, porque Sí, ¿no? claro, estos años, si bien nos vemos, hablamos, Claro, sí, no no hay es lo demasiado mismo. tiempo y tampoco es lo mismo. ¿Qué falta para que la mujer sea igual que el hombre en Uruguay? Un cambio cultural. 50 años. No. ¿Los cambios culturales? No, No. mira, en temas, por ejemplo, en violencia de género, Ujú. que era en los años 90, cuando empecé a escribir en búsqueda sobre Sí. estos temas, era impensable que un comisario, por ejemplo, fui a la tercera a hacerle una entrevista al comisario, le dije para qué era, que quería hablar, y me dijo, pero señora, déjese con esos temas. ¿Quién no llega a la casa cansado y la mujer le sirve la sopa fría y un sopapo se le escapa? Yo qué sé, déjese embromar con esto, ¿no?
Hoy ese comisario... ¿Me estás jodiendo que un comisario Sí, te me dijo eso, claro. Hoy ese comisario sería destituido. Por decir la mitad que es. No, sí, solo por la actitud. Bueno, eso te muestra que se ha avanzado mucho. Está bien, vos me decís 30 años. Y es verdad, los cambios profundos, estructurales, llevan tiempo. Pero hoy creo que en Uruguay quienes toman decisiones, quienes operan en la gestión pública y privada, saben que la violencia de género no es un tema de la puerta para adentro de una pareja, que es un tema de la comunidad. Sí. Y eso fue un avance. La toma de conciencia, la generación de números, de estadísticas, de cifras, de pruebas, de que esto no se arregla solo con el cambio cultural, está. Creo que hay una conciencia de que hay que tomar determinadas medidas que tienen mala prensa, como las medidas afirmativas, pero que si no fueran tomadas, seguiríamos perpetuando desigualdades in eterno. Si no se hubiera votado como acción afirmativa el voto para las mujeres, seguiríamos sin votar. No, sí, claro. Si no se hubiera abolido la esclavitud de manera expresa, seguiríamos. Y no eran cosas que se cuestionaran, tenían un statu quo de muchos años. Sí, claro. Entonces, el cambio cultural me parece la medida de fondo. Eso tiene que ir acompañado con un empujón, que creo que esos empujones cada vez, no solo el Estado, también las organizaciones de la sociedad civil, los educadores, las educadoras, la clase médica. Mirá lo que se burlan del lenguaje inclusivo. Sí. Está bien, yo la E no la usaría nunca, ¿no? Pero sí en los y las. ¿Por qué? Porque en los y las hace visible. Cuando vos decís las caras de la pandemia, la primera línea son los médicos. ¿Vos qué te imaginás? A una serie de señores con todo ese aparataje que se ponen. Si vos le sacás todo eso, de cada 10 señores, casi 7 son mujeres, no solamente médicas. Enfermeras son el 85%, las auxiliares de servicios son el 90% y el personal administrativo de la salud es más del 60%, casi el 70%. O sea, que el lenguaje inclusivo sirve para mostrar que son los y las trabajadores de la salud, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas son por las que tenemos que darle. Bueno, para eso hay gente como vos, ¿no? Desde la trinchera. Y la frase más típica, otra vez con las mujeres. ¿No? Es un poco lo que más se escucha. ¿Qué haces cuando escuchas eso? Nada, les digo, sí, la verdad que sí. No. Yo también me quisiera dedicar a otra cosa, pero la verdad es que mientras sea necesario... ¿Qué te falta por hacer, Mónica? ¿Te queda algo pendiente así que decía, esto y no aparece y no puedo? Sí, dedicarme a escribir solamente, vivir de eso. ¿Ah, sí? Pero claro. Bueno, tengo el nombre para tu próximo libro. A ver. La función pública y yo. Ay, no, se aburre un pueblo. Es cierto, es cierto. No, pero capaz que se puede contar historias de... No, pero te digo, contar que te peleas con un ministro y las cosas que le decís, todo eso a la gente le va a gustar. ¿Pero tenés algún libro en mente? Sí, eso, ¿de verdad? Sí, sabes que eso es hace muchos años que lo tengo ahí en la vuelta. Es una historia policial, un caso real que sucedió en los años 50 en Uruguay, sobre el que escribí. Hubo un verano en búsqueda que Danilo me encargó que escribiera historias de crímenes, historias policiales, antes de que la novela negra se pusiera de moda. Mira. Hice una serie sobre los crímenes de Punta del Este, no resueltos. Claro. Y hay uno con el que quedé muy enganchada y seguí investigando. ¿Qué hacías investigación? Todo lo que pasó después. ¿O de prensa? Me basaba en la prensa, Pero me pasó que empezaron a aparecer actores del caso y a contarme cosas y bueno, siempre dije que quería escribir esa historia con la perspectiva del tiempo también. Claro. Pero bueno, se requiere, es una carrera de fondo. Y bueno. ¿Vas hasta los 5 años ahí en el puesto este? Y si no me echan, pienso que sí. Y si no pasa nada... Eso significa que la llevas bien. Digo, pues si no me hubiera dicho, no, me voy. La llevas bien. Por ahora me siento muy identificada con el gobierno, como todo gobierno de coalición. No somos iguales, tenemos diferencias. Discusiones con el ministro. Claro. Pero tengo también con las mujeres de la coalición, tenemos una excelente relación, todas las mujeres de la coalición, realmente las que estamos en el Poder Ejecutivo, tenemos un vínculo muy fluido y nos apoyamos
mutuamente porque lo necesitamos, somos Bien. una minoría importante. Bien. Y me siento muy cómoda porque siento que mi trabajo es respetado. Muchas veces el propio presidente me ha dicho, ay, ¿te parece? Y Mira, bueno, y a veces bien. hay que hablar con la vice para que... Claro, claro, perfecto, perfecto. Pero ella a veces va más lejos que yo, soy la que le tengo que decir, me parece que todavía esto no, pero me siento muy cómoda y muy identificada. Mientras esto sea así y mientras el Partido Independiente también lo disponga, me voy a quedar. Gracias, Mónica. Gracias a ti. Ha sido muy amable por regalarnos Igualmente, esta muy horita linda de la tu charla. tiempo. Señores, hasta aquí lo nuestro por hoy. Los esperamos el próximo miércoles en El Poder de la Palabra en una nueva edición a través de TLR. Todo lo que querés ver en televisión en TLR está con vos. Cinco Dedos es el diario del departamento de Maldonado. Llegó para unir en información y contenido. Podés suscribirte gratis. Agendando el número 094-281-603 y envía la palabra alta desde WhatsApp. De esta manera, estarás al instante informado digitalmente, recibiendo el diario gratuitamente. Sí, escuchaste bien. Todos los contenidos gratuitamente. Bienvenido a la barra. ¿Andan bien? Bienvenido a un nuevo episodio de Entre Humo y Grasas. Mi nombre es Juan Maidana, de la ciudad de Mercedes Soriano, interior del Uruguay. Un programa enfocado a la parrilla, un programa enfocado a los amigos, a la familia. Vamos a tener algunos piques de cómo hacer ensaladas, distintas carnes, prender el fuego y compartir. Esa es la idea. Siempre habrá una entrada, un plato principal y un postre. Y por ello en cada programa vamos a compartir, comer, disfrutar y tomar la mejor cerveza y un buen vinito. Los invitamos a todos a que nos acompañen a partir del jueves 17 de junio y todos los jueves a las 21 horas en TLR. ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¡Ja! ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. Ultra y impactando tus sentidos. Ultra E. La magia detrás del cine. Vaya, no te lo pierdas. Los lunes a las 20 horas y por TLR, mejor dicho. Un espacio de encuentros para disfrutar juntos de un mano a mano y compartir historias, presente y futuro, con los protagonistas de nuestro tiempo. Todo lo que querés ver en televisión está en TLR, está con vos. Suscríbete gratis al diario La R Digital. Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis diario La R Digital más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. Cambian las modas, cambian los gustos. Lo que no cambia es TLR, una señal de televisión para la familia. Las 24 horas brindando contenidos diversos en una programación plural. TLR está con vos.